Hasta ahora he comentado cómo hacer el análisis de las variables de salida de una determinada configuración, ya sea en un sistema con terminación o sin terminación. Ahora voy a discutir muy brevemente el análisis más elemental cuando estamos comparando alternativas, en particular cuando tenemos dos configuraciones, vamos a llamar una y dos, y queremos saber si una es significativamente mejor que la otra. Entonces, a veces la comparación, como aparece en esta gráfica, es obvia y otras veces no lo es tanto. Aquí tenemos una configuración una representada en azul, para el cual tenemos un histograma donde tenemos para diferentes valores el número de observaciones que tenemos que caen en cada intervalo. Y lo mismo tenemos para una configuración 2 en este color naranja claro. Entonces, en este caso, pues vemos que la media, sin hacer ningún tipo de cálculo, de la configuración azul es mayor y además tiene menos varianza y además no hay ningún tipo de solape entre los dos. Entonces aquí no hace falta hacer mucho análisis para darse cuenta de que esta alternativa, la configuración 2, es peor que la uno. Pero a veces no es tan claro. Aquí tenemos de nuevo estas dos configuraciones donde la media del azul es ligeramente menor que la de la naranja, pero la de la naranja tiene más varianza, con lo cual, en términos de cuál es la mejor media o cuál es la mejor configuración, en términos de la media de la variable de salida, que es en la que estoy interesado, pues no es tan claro. Entonces, la forma de hacer este análisis es la siguiente. Queremos comparar, como decía, las configuraciones uno y 2 y queremos saber si sus respectivas medias de las variables de salida x1 y x2 son significativamente diferentes. Es decir, tenemos estas variables x1 y x2 y queremos saber si sus medias son distintas. Y para eso lo que vamos a hacer es generar n observaciones. Vamos a generar para una configuración n replicaciones y tendremos los valores de salida de la variable correspondiente para esas n replicaciones y lo mismo para la configuración 2. Entonces lo que tenemos aquí es una tabla donde tenemos las observaciones eh, organizadas pues, por configuraciones. Tenemos en la primera fila para la configuración 1 las observaciones 1, 2 y en general hasta la n. Y lo mismo para la configuración 2. O sea, el primer subíndice indica qué configuración es a la que nos estamos refiriendo y el segundo la observación correspondiente a la replicación del modelo. Entonces lo que podemos hacer es hacer la diferencia de los valores de replicaciones correspondientes al mismo valor, pero de diferentes configuraciones. x1 menos x2 y así sucesivamente. Entonces, z sub i, tenida como la diferencia entre los valores de salida de la replicación y para las configuraciones 1 y 2, son observaciones de una variable que podríamos definir de forma general como z, que es el valor correspondiente a la diferencia entre x1 y x2, donde estas son las variables de salida de las configuraciones 1 y 2. Entonces queremos saber si la esperanza matemática de esta z, que vamos a llamar z con letra griega, es cero. Y para ello construiremos un intervalo de confianza. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de manera análoga a como lo hacíamos cuando estábamos analizando una alternativa. La mejor estimación puntual de la media de esa variable z será los promedios de todas las diferencias que había calculado previamente. Y la estimación de la varianza, pues de nuevo, será este estimador sin sesgo, que es la suma al cuadrado de las diferencias de cada observación con respecto a la estimación de la media entre el número de observaciones menos 1. Y con esto puedo calcular un intervalo de confianza para la diferencia de las dos variables, mejor dicho, para la media de la diferencia entre las dos variables, con la estimación puntual menos para el intervalo extremo inferior y más para el extremo superior de t en menos 1, 1 menos alfa medios por la raíz de la varianza entre n. Entonces, con un nivel de confianza de 1 menos alfa, la media estará contenida en este intervalo. Entonces, si el intervalo no contiene el cero, eh, no observamos, sí observamos, aquí esto está mal, porque si no contiene al cero, sí observamos diferencia significativa, mientras que si el intervalo contiene al cero, no existe diferencia significativa. Si queréis, vamos a dejarlo como estaba, porque hay un elemento adicional.
Mm, Ahora es correcto, lo repito. Si el intervalo contiene al cero, no observamos diferencia significativa entre las dos configuraciones. Y si lo contiene, ¿vale? Si existe diferencia. Y además la diferencia queda estimada por ZN con barra, es decir, con la media de las diferencias obtenidas a lo largo de las diferentes replicaciones. Insisto, esta es una comparación de solo dos alternativas y hay comparaciones pues, más elaboradas para cuando tenemos más de dos y queremos encontrar un subconjunto de las mejores y diferentes tipos de análisis que podemos hacer. Pero esto es una cosa que da cuenta de cómo podemos hacer una comparación, al menos con carácter preliminar, de las alternativas con las que estamos trabajando.